Trump lanzó un ultimátum a México esperando sumisión total, y el tiro le salió por la culata. En este momento, mientras usted escucha estas palabras, Wall Street está en pánico. No es exageración. Los mercados financieros de Estados Unidos registraron pérdidas de más de 800,000 millones de dólares en las últimas 72 horas. Y todo comenzó cuando Donald Trump creyó que podía amenazar a México como si fuera 1994. Se equivocó gravemente. Claudia Sheinbaum no retrocedió ni un centímetro. Y ahora el pánico que Trump quería sembrar en México está explotando dentro de su propio país. Lo que estoy a punto de revelarle no lo va a encontrar en ningún medio tradicional. Mis fuentes dentro del Departamento del Tesoro de Estados Unidos me confirmaron que hay reuniones de emergencia programadas para esta semana. El ultimátum de Trump no solo fracasó, sino que activó una cadena de eventos que amenaza directamente la estabilidad del dólar. Y aquí está lo que nadie le está diciendo. Si usted tiene familia en Estados Unidos, si recibe remesas, si tiene ahorros en dólares, lo que viene en los próximos 90 días va a cambiar todo. El peso mexicano se está fortaleciendo mientras el dólar tambalea. Esto no es teoría. Esto es la realidad que está ocurriendo ahora mismo en los mercados internacionales. Esa es la tesis central. Trump lanzó un ultimátum esperando que México se arrodillara y en cambio desató el pánico dentro de su propio país. La pregunta es, ¿cómo llegamos a este punto tan crítico? Aquí es donde el análisis se vuelve personal. Los medios le dirán que es una simple disputa comercial entre dos países vecinos, pero se equivocan completamente. El verdadero peligro de este ultimátum no es para el gobierno mexicano, sino para las remesas que su familia envía desde Estados Unidos, para el valor de sus ahorros y para la estabilidad económica que usted da por sentada cada día. Todo se basa en un solo número que acaban de publicar, 230,000 millones de dólares. Esa es la cantidad que Estados Unidos perdería si México decide responder con medidas equivalentes. Y déjeme ser absolutamente claro, México tiene las herramientas para hacerlo y la voluntad política de usarlas. Richard Wolff reveló este fin de semana la cifra exacta del daño potencial para la economía estadounidense. Mire, el comercio bilateral entre Estados Unidos y México supera los 700,000 millones de dólares anuales. México es el principal socio comercial de Estados Unidos, no China, no Canadá, México. Cuando Trump lanzó su ultimátum, ignoró este dato fundamental que cualquier economista de primer año conoce y ahora está pagando las consecuencias de su ignorancia. Si no me cree, espere un momento. Mis fuentes me entregaron 3 documentos que prueban este trato. El más importante está más adelante en este análisis, pero primero necesito que entienda la base de todo esto para que pueda comprender la magnitud de lo que está ocurriendo. Bienvenidos a Alerta desde USA. Soy Richard Wolff y hoy vamos a desmenuzar el mayor error estratégico de la administración Trump en lo que va de 2026. Un error que está provocando reuniones de emergencia en la Reserva Federal, que tiene a los inversores de Wall Street vendiendo acciones a ritmos récord y que podría cambiar permanentemente la relación económica entre las dos naciones más interconectadas del continente americano. Este no es un video más sobre política internacional. Este es el análisis más importante que he hecho en meses. Pero antes de continuar necesito que entienda algo fundamental. Este video no es sobre política partidista, es sobre su dinero, es sobre las remesas que su familia envía o recibe cada mes. Es sobre el precio de los productos que compra cada semana en el supermercado. Es sobre si el dólar que usted tiene guardado va a valer lo mismo el próximo mes o si perderá poder adquisitivo. Porque lo que Trump acaba de hacer tiene consecuencias directas en su bolsillo, y esas consecuencias ya están comenzando a manifestarse de maneras que los medios tradicionales no quieren mostrarle porque no les conviene. Permítame explicarle exactamente qué pasó la semana pasada. Donald Trump
En un intento desesperado de demostrar fuerza ante su base electoral que le exige resultados, emitió lo que él llamó un ultimátum definitivo a México. Exigió cambios inmediatos en políticas migratorias, en acuerdos comerciales y en cooperación en seguridad fronteriza. Le dio a México un plazo de 30 días para cumplir con una lista de demandas que, según mis fuentes en el Senado mexicano, son técnicamente imposibles de implementar en ese tiempo. Estamos hablando de modificaciones a tratados internacionales que tomaron años en negociarse, cambios en leyes federales que requieren procesos legislativos complejos y compromisos financieros que requieren aprobación del Congreso mexicano. Trump pidió todo esto en un mes. Es una locura absoluta, y él lo sabía perfectamente cuando hizo el anuncio. Trump esperaba que México hiciera lo que históricamente ha hecho durante décadas: negociar en privado para no quedar mal públicamente, ceder en público para mantener contento a Washington y mantener la apariencia de soberanía mientras acepta las condiciones impuestas desde el norte. Pero algo fundamental ha cambiado en la dinámica entre estos dos países, y ese cambio tiene nombre y apellido: Claudia Sheinbaum Pardo. La presidenta de México no respondió con la diplomacia vacía de administraciones anteriores. No prometió revisar las demandas con cuidado. No pidió más tiempo para evaluar las opciones. En cambio, hizo algo que ningún presidente mexicano había hecho en décadas de relación bilateral. Publicó una lista detallada y documentada de las vulnerabilidades económicas de Estados Unidos que dependen directamente de México. Y esa lista provocó el pánico que ahora vemos reflejado en las caídas de Wall Street. Imagina que tienes un vecino que siempre ha controlado el grifo de agua de tu casa. Cada vez que querías hacer algo que a él no le gustaba, simplemente amenazaba con cerrarte el agua y dejarte sin este recurso vital. Durante años, durante décadas enteras, tú aguantaste esta situación injusta porque no tenías otra opción y necesitabas el agua para vivir. Pues bien, México acaba de mostrar que tiene su propio grifo completamente independiente y que puede cerrar el suministro de autopartes que mantienen funcionando las fábricas estadounidenses, de productos agrícolas que alimentan a millones de familias americanas, de mano de obra calificada que ningún otro país puede proporcionar y de cooperación en seguridad fronteriza que mantiene funcionando a la economía estadounidense. El vecino que creía tener todo el poder absoluto acaba de descubrir que depende de ti mucho más de lo que jamás admitió públicamente. Ya vimos la primera reacción de los mercados financieros, pero el verdadero problema no es lo que pasa en Wall Street, sino quién está detrás de las decisiones en Washington y qué intereses representan. Este es el dato que prueba la desconexión total entre Trump y la realidad económica del siglo XXI. Mis fuentes dentro del Banco de la Reserva Federal de Dallas me confirmaron que el sector automotriz de Texas está en alerta máxima desde que se anunció el ultimátum. El 40% de las autopartes que se ensamblan en Estados Unidos vienen directamente de México. No hay reemplazo a corto plazo disponible en ningún otro país del mundo. No hay fábricas alternativas en Vietnam o Indonesia listas para suplir esa demanda masiva. No hay logística preparada para cambiar las cadenas de suministro de un día para otro. No hay trabajadores capacitados en otros países que puedan hacer el trabajo que hacen los mexicanos. Si México decide aplicar contramedidas comerciales, las plantas de General Motors, Ford y Stellantis tendrían que reducir producción en menos de 2 semanas. Estamos hablando de cientos de miles de trabajadores estadounidenses que podrían quedarse sin empleo inmediatamente porque su presidente quiso jugar al hombre fuerte sin medir las consecuencias. Y aquí viene lo verdaderamente importante para entender la magnitud de este error. El ultimátum de Trump
no solo afecta a las grandes corporaciones multinacionales que tienen abogados y recursos para defenderse, afecta directamente a los trabajadores estadounidenses comunes y corrientes que viven de su salario mensual. Estamos hablando de más de 5 millones de empleos en Estados Unidos que dependen directamente del comercio con México. 5 millones de familias estadounidenses que podrían ver sus ingresos afectados o eliminados completamente porque un presidente decidió jugar al hombre fuerte sin calcular las consecuencias económicas. 5 millones de personas que votaron por Trump esperando prosperidad y empleo y que ahora enfrentan la posibilidad muy real de perder sus trabajos por culpa de las decisiones de ese mismo presidente. Mucha gente en los comentarios del último video me escribió diciendo: México siempre cede ante Estados Unidos al final. Esto no será diferente esta vez. Respeto su opinión porque entiendo de dónde viene ese escepticismo, pero aquí está la prueba irrefutable de por qué esta vez se equivocan completamente. El contexto global ha cambiado de manera irreversible en los últimos años. En 2024, México firmó acuerdos comerciales preferenciales con China por valor de $95,000 millones anuales. En 2025, Rusia abrió una línea de crédito de $15,000 millones para proyectos de infraestructura energética en territorio mexicano, incluyendo plantas de refinación y oleoductos. Y hace apenas 3 semanas, los países del BRICS anunciaron oficialmente que México será invitado formalmente como observador permanente en la próxima cumbre del bloque que se realizará este año. Esto significa que México ya no depende exclusivamente del mercado estadounidense como ocurría hace 20 o 30 años. Tiene alternativas reales y concretas. Tiene socios comerciales dispuestos a comerciar en condiciones más favorables y sin exigencias políticas humillantes. Tiene acceso a financiamiento internacional que no viene con condiciones que violen su soberanía. Y tiene, por primera vez en la historia moderna de la relación bilateral, la capacidad real de decir que no a Washington sin enfrentar el colapso económico que antes era inevitable. Pero espera, porque hay más información crucial que necesita conocer. El verdadero pánico en Estados Unidos no viene solo de los mercados financieros y las caídas en Wall Street. Viene del sector agrícola del medio oeste estadounidense. Mis fuentes dentro del Departamento de Agricultura de Estados Unidos me confirmaron que hay reuniones de crisis programadas para esta semana con los principales productores de maíz, soya y trigo de los estados del centro del país. México importa más de $20,000 millones en productos agrícolas estadounidenses cada año sin falta. Es el segundo mercado más grande del mundo para los granjeros de Iowa, Nebraska, Kansas y Missouri. Si México decide redirigir esas compras masivas hacia Argentina, Brasil o incluso Rusia, el impacto económico en los estados que votaron mayoritariamente por Trump sería absolutamente catastrófico. Estamos hablando de granjas familiares que llevan 3, 4, 5 generaciones en las mismas familias y que tendrían que cerrar definitivamente. De comunidades rurales que ya están luchando desesperadamente por sobrevivir y que perderían su principal y a veces única fuente de ingresos. De bancos regionales que colapsarían completamente porque sus préstamos agrícolas se volverían impagables de la noche a la mañana. Y aquí está la ironía más cruel que nadie en Washington quiere admitir públicamente. Los estados más afectados por las contramedidas mexicanas son exactamente los mismos estados que eligieron a Trump con márgenes amplios. Texas perdería más de $120,000 millones en comercio anual con su vecino del sur. Arizona vería colapsar su industria de semiconductores y tecnología, que depende de ingenieros mexicanos altamente capacitados que cruzan la frontera cada día. California enfrentaría escasez seria de productos agrícolas frescos que mantienen los precios bajos en los supermercados de todo el estado. Michigan vería cerrar plantas automotrices históricas que emplean a decenas de miles de trabajadores desde hace generaciones. Florida perdería acceso al turismo mexicano de clase media y alta que sostiene gran parte de su industria hotelera y de servicios.
Si se queda conmigo hasta el final de este análisis, le mostraré exactamente cómo todo esto afecta el dinero en su bolsillo personal. Porque mientras Trump juega a la geopolítica desde la Casa Blanca, son las familias comunes de ambos lados de la frontera las que pagan el precio de sus errores. Déjeme ser absolutamente claro sobre las implicaciones completas de lo que está ocurriendo en este momento. El ultimátum de Trump no es solo un error diplomático que se puede corregir con una disculpa o una llamada telefónica. Es un error económico de proporciones históricas que está redefiniendo el balance de poder en toda América del Norte para las próximas décadas. Durante décadas enteras, la relación entre Estados Unidos y México funcionó bajo un acuerdo tácito que todos conocían, pero nadie decía en voz alta. México proporcionaba mano de obra barata y disponible, recursos naturales abundantes y un mercado cautivo de más de 100 millones de consumidores, mientras Estados Unidos proporcionaba inversión de capital, tecnología avanzada y acceso a su sistema financiero global. Este modelo beneficiaba principalmente a las corporaciones estadounidenses que obtenían ganancias enormes y mantenía a México en una posición de dependencia estructural permanente. Era un trato profundamente desigual, era fundamentalmente injusto para el pueblo mexicano, pero funcionaba porque México simplemente no tenía alternativas viables. Pero ese modelo ya no funciona en el mundo de 2026. Y el ultimátum de Trump acaba de acelerar dramáticamente su colapso inevitable. Lo que estamos presenciando es el nacimiento de un nuevo México ante nuestros ojos, un México que tiene la sexta reserva de litio más grande del mundo, un recurso absolutamente crítico para la transición energética global que todos los países desarrollados necesitan desesperadamente para fabricar baterías y vehículos eléctricos. Un México que produce más ingenieros calificados que cualquier otro país de América Latina y que está formando la fuerza laboral tecnológica del futuro. Un México que tiene tratados comerciales vigentes con más de 50 naciones de todos los continentes y que puede redirigir su economía hacia Asia en cuestión de pocos años, no décadas como antes se pensaba. Un México que finalmente entendió su verdadero valor estratégico en el tablero geopolítico mundial y está completamente dispuesto a usarlo en su beneficio. Richard Wolff lo explicó perfectamente en su último análisis publicado hace apenas días. Dijo, y cito sus palabras exactas, Estados Unidos está cometiendo el mismo error estratégico que cometió con China hace 20 años. Subestimó gravemente la capacidad de adaptación y crecimiento de su socio comercial y ahora enfrenta las consecuencias devastadoras de su arrogancia histórica. Washington creyó que China siempre sería la fábrica barata del mundo donde se fabrican juguetes y ropa, y ahora China compite directamente con ellos en tecnología avanzada, inteligencia artificial y energías renovables. Están a punto de cometer exactamente el mismo error con México, y las consecuencias serán igualmente dolorosas, y las consecuencias de este error ya están llegando a los mercados. El peso mexicano se fortaleció un 3.5% frente al dólar estadounidense en las últimas 2 semanas solamente. Esto no es casualidad ni fluctuación normal del mercado. Los inversores internacionales más sofisticados están moviendo capital activamente hacia México porque ven claramente lo que Washington se niega tercamente a admitir, que el ultimátum de Trump es una señal inequívoca de debilidad estratégica, no de fuerza como él pretende. Un país verdaderamente poderoso y seguro de sí mismo no necesita amenazar constantemente a sus socios comerciales. Un país verdaderamente poderoso negocia desde la confianza y el respeto mutuo, no desde el miedo y la intimidación. Pero hay algo crucial que no le han dicho en ningún medio tradicional. El verdadero pánico no está en los mercados públicos donde todos pueden ver las cotizaciones. Está en las conversaciones privadas y confidenciales entre los grandes fondos de inversión de Wall Street y los funcionarios del Departamento del Tesoro estadounidense. Mis fuentes me confirmaron que hay preocupación seria y creciente sobre la capacidad de Estados Unidos para financiar su deuda nacional
si México decide reducir significativamente sus compras de bonos del Tesoro estadounidense. México tiene más de 200.000 millones de dólares en reservas internacionales acumuladas durante años de superávit comercial. Una parte muy significativa de esas reservas está actualmente invertida en deuda del gobierno estadounidense. Si el gobierno de Sheinbaum decide estratégicamente diversificar esas inversiones hacia euros europeos, yuanes chinos o incluso oro físico, el impacto en las tasas de interés estadounidenses sería absolutamente inmediato y profundamente doloroso para millones de familias americanas. Esto significa concretamente que su hipoteca podría subir varios puntos porcentuales. Su tarjeta de crédito podría cobrarle intereses mucho más altos cada mes. Su préstamo para el auto podría volverse completamente impagable. El sueño americano de millones de familias trabajadoras podría convertirse en pesadilla financiera. Todo esto porque un presidente imprudente decidió lanzar un ultimátum sin medir las consecuencias económicas reales. Todo porque Trump creyó erróneamente que México seguía siendo el país débil y sumiso de hace 30 años que aceptaba cualquier imposición de Washington. Ahora permítame hablarle detalladamente sobre lo que viene en los próximos meses, porque el panorama es mucho más complejo de lo que los medios tradicionales quieren admitir o son capaces de analizar. Escenario 1. Trump retrocede públicamente. Ante la presión combinada de Wall Street y los gobernadores republicanos de los estados fronterizos que ven sus economías amenazadas, la administración Trump suaviza el ultimátum y busca desesperadamente una salida diplomática que le permita declarar victoria ante sus seguidores sin obtener nada sustancial de México. Este escenario beneficiaría a ambos países a corto plazo al evitar una guerra comercial, pero dejaría completamente intactas las tensiones estructurales que eventualmente volverán a explotar con más fuerza. Escenario 2. México responde con contramedidas graduales y calculadas. Sheinbaum implementa restricciones selectivas en sectores clave de la economía estadounidense, comenzando estratégicamente por autopartes y productos agrícolas donde el impacto es más visible políticamente, mientras acelera simultáneamente las negociaciones con China y los países del BRICS para diversificar mercados. Este escenario provocaría una recesión técnica en varios estados estadounidenses clave y forzaría a Trump a negociar desde una posición considerablemente debilitada. México saldría fortalecido de esta crisis con mayor independencia económica real. Escenario 3. Escalada total. Ambos países implementan aranceles generalizados y restricciones comerciales amplias que afectan todos los sectores. Este escenario provocaría una crisis económica en América del Norte que podría durar años con consecuencias impredecibles para la estabilidad política de ambas naciones. Nadie ganaría, pero Estados Unidos perdería más. Escenario 4. Intervención de terceros. China y Rusia aprovechan el conflicto para expandir su influencia en México, ofreciendo acuerdos comerciales y financieros que reduzcan permanentemente la dependencia mexicana de Estados Unidos. Este escenario transformaría el mapa geopolítico del continente americano de manera irreversible y marcaría el fin de la doctrina Monroe. Lo que esto significa para usted es muy concreto. Si tiene familia en Estados Unidos, las remesas podrían verse afectadas por la inestabilidad del dólar. Si tiene ahorros en dólares, considere diversificar. Si depende de productos importados de Estados Unidos, prepárese para posibles aumentos de precios. Y si cree que esto no le afecta porque vive en México, piénselo de nuevo. La economía mexicana está conectada con la estadounidense y cualquier crisis en el norte tendrá repercusiones en el sur, pero también creará oportunidades para quienes estén preparados. Las implicaciones de todo esto son verdaderamente enormes para el futuro de ambos países. Estamos presenciando en tiempo real el fin de una era histórica, la era en que Estados Unidos podía dictar términos unilateralmente a sus vecinos sin enfrentar consecuencias significativas.
la era en que un presidente estadounidense podía lanzar ultimátums arrogantes y esperar sumisión automática e inmediata. Esa era está terminando ante nuestros ojos, y está terminando no por la debilidad repentina de México, sino por los cambios estructurales profundos en la economía global que han dado a países emergentes como México opciones y alternativas que simplemente antes no existían. El orden mundial está cambiando aceleradamente. Los países del BRICS representan ya más del 40% del Producto Interno Bruto Mundial combinado. China es el principal socio comercial de más de 130 países en todos los continentes. El dólar estadounidense está perdiendo gradualmente su posición histórica como moneda de reserva universal. Y este ultimátum imprudente de Trump, lejos de detener ese cambio inevitable, lo está acelerando considerablemente. Y aquí está lo verdaderamente importante que necesito preguntarle. Usted tiene dos opciones claras. Quiero conocer sinceramente su opinión personal, una opinión informada que no encontrará jamás en los medios tradicionales controlados. ¿Usted qué piensa de todo esto? Déjeme en los comentarios la letra A, si cree firmemente que México saldrá fortalecido de esta crisis histórica y consolidará definitivamente su posición como potencia regional independiente. O escriba la letra B si cree que Estados Unidos logrará finalmente imponer su voluntad y México terminará cediendo como tantas veces en el pasado. Y dígame algo más. ¿Cuál fue el momento más revelador para usted, el que le hizo pensar esto es crucial? ¿Fue cuando revelé las cifras del comercio bilateral o cuando expliqué las alternativas que México tiene con China y los BRICS? Escriba su respuesta en el comentario junto con su letra. Si valoró este análisis, dele like para que esta verdad pueda ser vista por más personas. Si se quedó hasta el final, usted sabe que este análisis no lo encontrará en otro lugar. Suscríbase a Alerta desde USA y active la campana para que no se pierda la verdad que Washington no quiere que sepa. El ultimátum de Trump es solo el primer paso. En mi próximo análisis revelaremos cómo Rusia y China están respondiendo a esta crisis y por qué el pánico en Wall Street podría convertirse en un colapso del dólar. Los documentos que mis fuentes me entregaron muestran movimientos coordinados que harán que este ultimátum parezca un juego de niños. Suscríbase y active la campana para ver ese análisis urgente. Esto ha sido Richard Wolff. La verdad que otros ocultan, nosotros la revelamos.